Bueno, amigos, era Fuego de Juanes, y con este tema iniciamos nuestro programa de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes a través de esta señal 1160M Radio San José de Cúcuta, generando desde acá para el resto del mundo. También vamos a darle el saludo a Nancy Pacheco, porque si no sigo derecho y fuego. Hola Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Está como con mucho fuego, ¿no? Fuego. Aquí en Cúcuta, para los que no lo saben, está lloviendo, está cayendo una llovinita, pero esto va de menos a más. Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En YouTube nos consigues como Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y la misión de observación electoral de la Unión Europea presentó su informe hoy tal y como lo había prometido. Ellos habían dicho que un informe preliminar hoy 23 de noviembre se iba a publicar, y efectivamente se presentó y así se hizo. Trae varias cosas interesantes. En primer lugar, señala que ninguna elección sin igualdad de condiciones para todos los participantes puede ser considerada justa, libre y transparente. Señala el informe que las elecciones regionales tienen una persistencia de deficiencias estructurales, aunque mejoraron las condiciones electorales en comparación a las 3 elecciones nacionales anteriores. También entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado la igualdad de condiciones de los electores y aquellos que pretendían ser elegidos en cargos de elección popular. La inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación. Se mostraron algunas mejoras, repite el informe, pero todavía falta mucho. Sin embargo, algunas leyes, en particular la ley de 2002, que permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el respeto del Estado de Derecho afectaron a varios de los candidatos. Así es que este es parte del informe que presenta la Unión Europea. Recordemos que ellos hoy presentaban el informe preliminar y aproximadamente dentro de un mes presentarán el informe preliminar, el informe definitivo con sus conclusiones y recomendaciones. Así que vamos a esperar ese nuevo informe. Ya esto empezó a agriarle el estómago a más de uno de los líderes del chavismo, pero ellos han tenido que postergar un poco la respuesta al informe de la Unión Europea a la espera de la decisión de Barinas, que la última información que tenemos es que la diferencia entre el candidato de la oposición y el candidato y el gobernador chavista es de apenas 400 votos, es decir, 400 votos a favor del candidato opositor. Así que ellos están buscando votos debajo de las piedras para tratar de conservar este bastión chavista que parece ya se perdió. Y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó el día de hoy que las elecciones locales y regionales que se realizaron el domingo en Venezuela son las que se han organizado en mejores condiciones electorales que comicios anteriores, si bien han adolecido las diferencias estructurales. Estas elecciones se han organizado en mejores condiciones electorales en comparación a estos procesos anteriores, incluso a través del Consejo Nacional Electoral, y este Consejo Electoral que está totalmente renovado, considerado ampliamente como el más equilibrado en los últimos 20 años, es lo que ha indicado Josep Borrell en una declaración
en la que también reconoció que hubo descalificación política arbitraria de ciertos candidatos. Bueno, y también el tema petrolero. ¿Recuerdan ustedes las promesas que hizo Tarek El Aissami, el flamante ministro de Energía de Venezuela y también presidente de Petróleos de Venezuela? Él dijo que ya para esta fecha estaríamos produciendo 1,5 millones de barriles diarios. Nada más alejado de la realidad, porque apenas durante el mes de octubre la producción petrolera subió a 876,000 barriles diarios. Y esta cifra se mantiene en lo que va de noviembre, pero nada que se llega a la meta de Tarek El Aissami, que pensó que esto era soplar, hablar y hacer botellas. Lo cierto del caso es que según documentos internos, la producción de petróleo en Venezuela promedió 876,100 barriles diarios en sus 2 primeras semanas de noviembre, 500,000 barriles diarios por debajo de la meta de PDVSA, la cual decía ellos en su fantasía, que íbamos a estar produciendo en este momento 1,418,000 barriles diarios. Los documentos muestran un bajo desempeño de la producción proveniente de los campos de crudo superpesados en el cinturón del Orinoco, así como en la región occidental del país. El ministro de Energía de Venezuela, Tarek El Aissami, anunció una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios para el 2021. Sin embargo, se le está acabando el año y lo máximo que ha logrado llegar es hasta 1 millón de barriles, pero todo esto fluctúa. A pesar de ello, la cifra de producción de noviembre representa un aumento en comparación a datos secundarios reportados por otras instituciones. El último informe de la OPEP muestra que en octubre la producción de Venezuela fue de 590,000 barriles diarios. Y ahí es donde viene la pregunta. Si la OPEP dice que en Venezuela se está produciendo 590,000 barriles diarios y según documentos internos de PDVSA se producen 876,100 barriles diarios, hay unos 300,000 barriles diarios de petróleo que no se sabe. Con una gran diferencia, ¿no? ¿Para dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Recordamos aquel informe de análisis de petróleo internacional que decían que 300,000 barriles diarios, y esa es la cifra, sí, iban para los bolsillos de los dirigentes chavistas. Estamos hablando de mucho, ¿no? Pero será la propia OPEC que desenmascare a Venezuela, a la producción real de Venezuela, o será alguien que con algún informe demuestre hacia dónde están destinados estos barriles. 300,000 barriles diarios de petróleo es una cantidad enorme de dinero que se pudiera estar embolsillando más de uno. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todas. Desde el municipio Barranca, la tierra amable de Colombia, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy por segunda vez tenemos al entrenador, al atleta William Pinto, hoy con sus pupilos, sus patinadores, y hacia dónde van dirigidos ellos este jueves 25. Bienvenido al programa William, Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, por segunda vez. Buenas tardes, Carlos, y al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Desde el municipio de Barrancas estamos en el patinódromo del Parque Agualuna, donde nosotros entrenamos, acompañados con los papitos y mamitas que siempre han tenido ese orgullo con sus hijos de apoyarlos para ir a un evento nacional, a un torneo nacional como lo es el Copa PIP Pijao en Ibagué, Tolima, desde el 25 al 28 de este mes de noviembre. ¿Cuántas categorías hay en este momento, William? Tenemos todas las categorías en patinaje. Tenemos preinfantil, infantil, pre-junior, junior. Tenemos la categoría mayores. Tenemos todas las categorías porque nosotros manejamos de 3 años a 21, 25 años. Esas son las edades que nosotros manejamos. Desde 3 años en adelante estamos dándole la oportunidad a los niños. Ahí llevamos unos niños de 3, 4 y 5 años que van por el carril izquierdo o por el carril derecho, ya van los avanzados, y así sucesivamente nosotros vamos trabajándole desde muy temprano el patinaje a los niños.
William, coméntame algo, tienes una preocupación de este viaje, es lo que te oí entre telones. Bueno, la preocupación es el apoyo, que no tenemos patrocinio de ninguna índole tenemos nosotros apoyo. Aquí hemos tratado de que el Consejo Municipal se apersone de esta disciplina deportiva, el mismo alcalde, los secretarios de gobierno, pero muy poquito, está muy frío, porque nosotros ahorita cuesta 7 millones de pesos el transporte de Barranca a Ibagué y de Ibagué a Barranca, y estamos muy cojos, no tenemos el apoyo. Sin poner la logística de la comida, alimentación y hotel. Sin meter lo que es alojamiento y alimentación. Solamente el transporte son 7 millones de pesos. Y no han tenido respuesta alguna. Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora el único que hizo un aporte de 300.000 pesos fue Pedro Carrillo, que tiene un programa cívico por la comunidad, y nos invitó a los papitos y a las mamitas. Yo estaba ahí cuando las mamitas dijeron que yo fuera y hablara, porque en verdad yo soy el que conozco más o menos las circunstancias, lo que se está viviendo en esta disciplina deportiva, pero están muy fríos. Nosotros queremos que nos apoyen, porque este deporte es el deporte que más campeones le ha dado a Colombia. Colombia es potencia mundial en patinaje, y lo demostró ahorita en el Campeonato Mundial en Ibagué, para donde nosotros vamos, para la pista, la mejor pista de América, la tiene el departamento del Tolima, en Ibagué. Allá vamos nosotros a competir, porque es un torneo nacional. Creo que es internacional, porque vienen unos patinadores de Chile y también de Ecuador. Entonces, oye, William, es preocupante, ¿verdad? ¿Y el gobernador de La Guajira qué dice, qué habla? Nosotros nos hemos entrevistado con la directora del Instituto Departamental de Deporte. Nunca hay dinero para deporte. Nunca hay dinero para apoyar las disciplinas deportivas. Solamente hay para pagar sueldos y para viaticar. Los viáticos de ellos son precisos. Oye, bastante delicado, bastante triste esto, viendo que esto es una modalidad que solamente está aquí en Barranca, la tierra amable de Colombia, con el patinaje, y en Atonuevo, pero porque tú eres el entrenador. Bueno, en el departamento lo hay, en todo el departamento lo hay, pero con dificultades. A donde más hay es en Atonuevo y Barrancas, que tenemos 168 patinadores activos. Aquí no está ni la tercera parte de los patinadores. Mira, yo tengo patinadores de Atonuevo, de Barrancas, tengo de Fonseca, tengo de Carretalito, Guayacanal, tengo hasta venezolano, lastimablemente Fabiana, mi sobrina, que es muy buena en patinaje. Ella está enfermita, estaba ahorita en el hospital sacando una cita. Le aconsejaron que no patinara por un mes más. Entonces, un talento que tiene. Ella vino de Caracas precisamente, es venezolana, mi familia, yo tengo parte de mi familia en Venezuela, de parte madre, y de parte de madre y padre aquí, y mis hermanas venezolanas también están acá en Colombia. Gracias a Dios estamos en una actividad deportiva, y le hemos dado ese apoyo, porque esa niña desde que vino fue quiero patinar, y aprendió a patinar. Se le dio todo el apoyo, lastimablemente se nos enfermó, pero ahí estamos, Carlos, porque... Aún espera. Sí. Mire, esta es una fundación sin ánimo de lucro, que aquí nosotros recibimos a todo el que llegue. Todo el que llegue es bien recibido, lo recibimos con los brazos abiertos, con ese corazón, para que ellos se den cuenta que tenemos nosotros en nuestro municipio. A veces vemos ese patinódromo así y la gente dice, uy, qué feo está. Pero aquí es a donde nosotros nos toca batallar. Ahí está el ejemplo del patinódromo, cómo está deteriorado. Por aquí le hicimos un medio arreglo, y para que ellos puedan rendir. Y vamos con la convicción de que vamos a ser campeones en Ibagué. Alan, Nancy, esto es algo increíble, escuchar a una persona que es un deportista de primera. Lo más insólito del caso es que no recibe sueldo alguno por parte del Ministerio del Deporte, tampoco por la alcaldía, mucho menos por el Consejo Municipal. Así estamos, y de pronto ojalá
la frase que yo siempre he dicho, no quiero morir como murió mi hermano, que fue un grande en el deporte, no se le hizo ningún reconocimiento. Ya después de muerto, esos reconocimientos no tienen ningún valor. Entonces no quiero morir y que me vayan a hacer un reconocimiento después de muerto. Yo quisiera de que, no pido para mí, yo pido para los deportistas, porque pedir para uno, eso es ser, siendo uno tan joven, ser un lambrañú, ser un chupasangre o un gusarapo que vive de los demás. Que vive de los demás. Entonces, yo sí siempre he dicho, mientras tenga vida y salud, trabajo y para los niños. William, ¿cuántos deportistas migrantes venezolanos están en este momento en tu liga para Ibagué? Bueno, para Ibagué tengo tres, pero la sobrina, como te dije ahorita, se me enfermó, no la voy a poder llevar, porque es mejor prevenir que lamentar. Mi sobrina es muy buena, talentosa, ya está también en preselección Guajira. La liga del departamento de La Guajira hizo un torneo y nos escogió 24 patinadoras y patinadores de las categorías de 10 años en adelante. Qué alegría, oyó, tremenda alegría, porque los niños se les da la oportunidad, porque la dedicación al tiempo libre, la recreación y el deporte es muy fundamental. William, ¿tienes el apoyo de los padres y representantes de estos atletas? Claro que sí, ahí está el ejemplo, donde están sentados, que son los que siempre nos acompañan, siempre son los que nos están dando el valor, la grandeza, la gallardía, esa fuerza positiva, porque siempre vamos con la fuerza positiva, con la mente positiva. William, ¿qué consejo le darías tú? Y esta vez no es a los jóvenes. ¿Qué consejo le darías tú o qué pedimento le darías tú tanto al gobernador, tanto al alcalde, tanto al gobierno nacional de Colombia en tu pedimento al deporte? Que se apoye más el deporte, que el deporte es vida y salud, que el que practica deporte mantiene su mente ocupada, está bien físicamente, de que aquí está el futuro del mañana, que creen que con el deporte no más gastos, y esto es, aquí se está demostrando en ciclismo, en fútbol, en patinaje, en todas las disciplinas, en softball, en béisbol, en baloncesto, en voleibol, todas las disciplinas, hay que apoyarlas, no solamente fútbol, porque creen que el fútbol es el único deporte. Y el fútbol, el deporte más antiguo es el atletismo. El atletismo nació en los años 776 a.C. en Grecia. Y el fútbol nació fue en Inglaterra. Y nosotros no le damos el valor, el verdadero valor a lo que tiene el deporte, porque el deporte cubre una cantidad de disciplinas deportivas. Entonces, al gobernador, a los concejales, al alcalde, al gobierno nacional, que apoyen más al deporte, que ahí es a donde está el futuro de un gran país como es Colombia. Y al hermano país, Venezuela, que tiene tantos deportistas buenos, también. Antenoche me estaba viendo, yo me llamo, me vi al chico, al chamo de las 1000 voces. Qué berraquera, mi hermano. Qué berraquera. Qué belleza. William, nos estamos despidiendo, pero tú nos vas a dar una sorpresa con tu grupo ahorita. Bueno, y este fue el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y este tema sobre las olas de Latin Brothers, que nos permite iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Y Anthony Blinken dijo una frase donde pues ha reaccionado el gobierno de Nicolás Maduro. Maduro le roba a los venezolanos la oportunidad de dar forma a su propio futuro. Y ante esa frase, pues el gobierno de Nicolás Maduro se ha manifestado, ha criticado a Estados Unidos por poca moral. Es lo que ha venido hablando en rechazo el secretario de Estados Unidos de lo que ha hablado y lo ha acusado de haber privado de nuevo a los venezolanos de participar en este proceso electoral
que sea un proceso electoral justo y libre, tras esos comicios regionales que se celebraron el domingo. Y una serie de mensajes en su cuenta en Twitter, tanto el ministro de Comunicaciones Freddy Ñáñez como el canciller Félix Plasencia criticaron las palabras de Blinken. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo de los Estados Unidos para saber los resultados de las últimas elecciones presidenciales? Es la pregunta que se están realizando. ¿No fue el expresidente Donald Trump quien tildó de fraudulento el sistema norteamericano? Es la siguiente pregunta. Poca moral tienen ustedes para dar clases de democracia y de elecciones al mundo. Es lo que ha venido ratificando Yáñez. El ministro Nicolás Maduro también agregó en otro mensaje que ya es costumbre que al gran derrotado de las elecciones venezolanas, Estados Unidos, pues, lo tilde de estar sangrando por su propia herida. Bueno, y recordamos hoy un día importante para los venezolanos. Hoy es una fecha importante para los venezolanos migrantes aquí en Colombia, ya que a partir de hoy usted podrá certificar sus títulos profesionales en Colombia y sus títulos técnicos, los técnicos y profesionales. Eso a través de un procedimiento que se inicia en la página web de la Embajada de Venezuela en Colombia, la Embajada Guaidó, que está reconocida por el gobierno colombiano. Usted inicia a través de un registro consular ese proceso y ese proceso le permite que usted no tenga que apostillar en Venezuela, sino que certifique su título aquí en Colombia y es reconocido por la autoridad educativa colombiana y por las demás autoridades que tengan en relación con su título profesional. Así que una excelente noticia para los venezolanos, una excelente noticia para la incorporación productiva, ya que muchos profesionales en diversas áreas como la ingeniería, áreas como las formativas, la medicina y otras áreas, no habían podido avanzar más allá porque su título estaba en observación debido a que no tenía apostilla. Pero ya ese proceso a partir de hoy se reduce, se simplifica y todo venezolano que tenga un título profesional y un título técnico podrá acreditarlo ante la autoridad primero venezolana y después colombiana en este territorio que de esta manera contribuye a su incorporación productiva en este país. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, y se confirmó que el candidato de oposición, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, ganó las elecciones en el estado Barinas por un estrecho margen. Derrotado Argenis Chávez, el hermano del expresidente Hugo Chávez Frías, fue derrotado por primera vez en Barinas luego de 2 periodos consecutivos y se ha logrado lo que parecía hasta hace poco tiempo algo difícil de lograr en Venezuela: derrotar al chavismo en la tierra natal de su fundador. Esta situación pues fue refrendada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes indicaron que este proceso fue bastante peleado, es decir, la diferencia no estuvo más allá de 1.200 votos entre el candidato ganador y el representante del chavismo en ese territorio. La situación cambia el panorama político en Venezuela y da mucha esperanza para varios factores de la oposición, porque ese era hasta ahora un fuerte inexpugnable del chavismo electoralmente hablando. Y Antonio Ecarri, ex candidato a la alcaldía de Libertador, señaló que la falta de unidad generó la derrota en Caracas. Con una oposición prácticamente dividida en algunos sectores, en algunas alcaldías, en algunas gobernaciones, ¿cómo se pretende ganar así? Es decir, ¿cómo se puede competir así para ganar? Y es el caso del Distrito Capital también, de Caracas. No, lo que pasa es que esos son escenarios que eran propios de otras elecciones. Venezuela cambió, aquí no podemos quedarnos anclados y retratados en la foto del 2015 o del 2018. Este es otro país, este es un país donde la oposición de los partidos tradicionales tiene un porcentaje mínimo, igual que el gobierno, y además el estamento político venezolano cuenta con un rechazo enorme. Es decir, el país está clamando por nuevos liderazgos y especialmente para las alcaldías. Esto no se trata de la competencia presidencial, esto se trata además de las alcaldías, de los gerentes
que van a resolver los problemas y no asignarles alcaldías para que sean la caja chica. No es una matemática simple el hecho de tener varios candidatos de oposición y uno solo del oficialismo. Te vuelvo a sacar la matemática simple. La matemática simple es que en Caracas hay 3 grupos. El primer grupo es el grupo bastante minúsculo de los seguidores de los partidos políticos tradicionales de oposición. En un segundo grupo son los seguidores del oficialismo. Y hay un tercer grupo mayoritario que es absolutamente independiente. Y esa es la gran mayoría de los caraqueños. Bueno, y de los 24 estados que conforman Venezuela, en 16 de esos estados ocurrieron casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Así lo indica la organización Espacio Público a través de una investigación realizada durante el proceso electoral. Afirma que hubo impedimentos de cobertura, intimidación, amenazas y agresiones que fueron los patrones más frecuentes por parte de factores vinculados al gobierno de facto, quienes habrían atentado contra la libertad de expresión y contra la libertad de cobertura por parte de comunicadores sociales. Todos estos procesos ocurrieron durante el 21 de noviembre, día de las elecciones en Venezuela. Y José Morales agradeció a los vecinos del Carrizal en el estado Miranda haberlo elegido como su alcalde. Buenos días, Carrizal. Después de una noche muy larga para nosotros los carrizaleños, después de haber revisado la totalidad de nuestras actas que nos dan como ganadores y después de que el CNE ha publicado ya en su página de que efectivamente el triunfo de la unidad, el triunfo de los carrizaleños se ha materializado. Así que desde el corazón de aquí del pueblo de Carrizal le damos las gracias. Gracias, Carrizal. Bueno, y el proceso electoral sigue siendo analizado por diversos voceros, quienes indican los pros y los contras para la oposición después de este proceso del 21 de noviembre. Como un hecho significativo, indica en la mayoría de ellos el resultado de haber ganado 117 alcaldías en Venezuela. De un total de 333 alcaldías que hay en el país, la oposición, y plenamente identificada, ganó 117 en 3 bloques: el bloque de la unidad, el bloque de la fuerza vecinal y el bloque de partidos independientes no afectos al chavismo, no vinculados al chavismo. Quedan todavía por definir 30 alcaldías en Venezuela, cuyos resultados son tan estrechos, los márgenes son tan estrechos que se ha procedido al tema del recuento de votos para poder identificar el ganador en estas 30 alcaldías de Venezuela. Pero también otra parte del análisis es el hecho de que el chavismo está perdiendo en las mayorías de las ciudades intermedias o llamadas zonas intermedias y zonas rurales, que eran el fuerte grande del chavismo en pasadas elecciones. Sin embargo, todo esto forma parte del análisis posterior al tema electoral y seguramente habrá mucha tierra que contar después de este proceso. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso celebrado el pasado 21 de noviembre. Y después de Vigilante Electoral vamos a otro informe, y en esta oportunidad desde La Guajira Binacional, en donde está nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el municipio Barranca, la tierra amable de Colombia. Departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy tengo a 2 jóvenes, a un candidato al Consejo de Juventud que será el día 5 de diciembre. Indígena, estudiante y sobre todo conocedor de la vida de los indígenas jóvenes guayú. Con él está acompañada de una joven baluarte, Élcida, que nos va a versar el tema de la invitación. Pero tenemos a Giovanni, que él nos va a versar hacia dónde va dirigido sus proyectos. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Puchaina. Soy aspirante al Consejo de Juventud del municipio de Barrancas. Mis aspiraciones con la parte indígena colombo-venezolano es
enfocarme en proyectos de seguridad, empleos, salud. Nos enfocaremos más en empleos, ya que nosotros como jóvenes barranqueros tenemos muchos proyectos como el arte, la música, el baile. Con eso nos rebuscaremos, por decirlo así, en el municipio de Barrancas y así generar empleos y recursos humanos para nosotros mismos y los migrantes venezolanos. ¿Ejecutarías tu proyecto o gestionarías tu proyecto a favor de los migrantes venezolanos? Por supuesto, a los migrantes colombo-venezolanos que son indígenas, que son retornados y hay desplazados. ¿Qué haríamos con esos desplazados? Esa población que ha sido muy vulnerable entre las dos Guajiras, tanto la venezolana, tanto como la colombiana. Como le dije nuevamente ahora, nos enfocaremos en donde las fronteras con Colombia y Venezuela en proyectos para generar recursos. Con el caso más palpable, la niñez indígena, ¿qué proyecto principal o primario tienes tú? Sería en la parte, enfocarnos en la parte de la niñez de la Guajira en proyectos para la prevención de la desnutrición en la Guajira a través de empresas públicas y privadas. Te quiero hacer una pregunta. Tú como mujer, donde ves tú los saberes y lo que se ve dentro de la cultura ancestral, ¿cuál sería tu principal meta a favor de la niñez, la adolescencia, dentro de los migrantes, dentro de los retornados y desplazados indígenas guayú? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nelsia, soy aspirante al Consejo Municipal de Juventud de Barrancas. Respondiéndote a la pregunta, más que todo enfocarnos es desde nuestra cultura como tal, como guayús, volver a los orígenes de poder implementar eso como en toda institución. ¿Por qué? Porque en los colegios también se están implementando lo que es volver a los orígenes, conocer nuestra historia, conocer nuestras raíces y que más que también hay programas del bienestar familiar que en caso de Colombia se están manejando eso. ¿Cuál sería, digamos, que el enfoque hacia esa niñez y a esa juventud que son retornados, que son venezolanos y que más que todo indígenas guayú? Primeramente realizar, digamos que un censo poblacional de cuántos son esos niños, porque más que todo antes de yo poder prometer y poder prometer un programa, prometer un beneficio para ellos, tengo que saber cuántos son, o sea, hacer un estudio de cuántos son. Acá en Colombia muchos están, por decir, ilegales porque no tienen el permiso de permanencia, tampoco tienen su cédula de ciudadanía como tal. Entonces, primeramente gestionar a que tengan esos papeles para poder recibir ese beneficio de parte del Estado colombiano en sí. No puedo decir de que puedo ejecutar mi proyecto como tal, pero sí puedo gestionar ante los entes, que en ese caso sería el ICBF o las ONGs que nos apoyan en parte de la niñez. Acá hay varias fundaciones en las cuales yo conozco. Aquí en Barranca hay una que se llama Sonrisas por la Niñez, creo que se llama así, y hay otras tantas fundaciones que es más de gestión para que ellos también puedan recibir ese beneficio y que más que nosotros los jóvenes ahorita mismo que con el favor de Dios podamos llegar hasta allá de poder gestionar esos recursos y esos programas para los niños y para los jóvenes, y no solamente para ellos, sino también para los adultos y lo que son las personas de tercera edad. Veo que en el caso de las personas de tercera edad, Nilsida, Giovanni, he visto muchos indígenas guayú en la calle, muy vulnerables, con una situación de calle, sin medicamentos, sin atención debida. Ustedes me imagino que tienen un proyecto especial para la tercera edad. Bueno, en esos casos, hace poco leí algo sobre los desplazamientos forzosos, ya que muchas veces son las mismas empresas que vienen del interior del país
los que causan como ese desplazamiento de esas comunidades indígenas. Hace poco conocí la situación de unos indígenas de parte de Uribia, de la Alta Guajira, que fueron desplazados por una empresa. O sea, más que todo por la empresa es una problemática interna entre nosotros mismos los guayú. ¿En los clanes? Sí, clanes peleando por territorios, sí. Entonces, son como esas cosas. ¿Qué haríamos? Más que todo, no conociendo nuestras leyes guayú, no puedo meterme dentro de otro territorio que no es el mío, pero más sin embargo, digamos que seríamos mediadores en temas de que ellos puedan retornar nuevamente a sus territorios, pero no es una tarea fácil, a decir verdad. No le puedo venir a mentir a usted acá de poder decir, no, que vamos a hacer esto y esto, conociendo las leyes, conociendo la cultura. Es algo que la verdad... Las leyes orales guayú. Sí, las leyes de nosotros los guayú. Entonces es algo como muy difícil, pero no imposible, porque contamos primeramente con los palabreros guayú, los puchipú, y lo otro en segunda instancia serían derechos humanos como tal. Entonces también es un tema muy delicado. Entonces en sí no sería prometerle nada en sí a la población de poder resolver esas situaciones, pero sí gestionar. Porque es un problema ancestral, de cultura. Sí, más que todo de cultura, es algo que ellos manejan internamente dentro de cada territorio. Digamos que acá en Barrancas cada territorio tiene sus puchipú, tiene los abuelos maternos, tiene su matriarcado, entonces son como cosas internas de cada territorio. Giovanni, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías tú a la juventud barranquera o del departamento de La Guajira? Les aconsejaría que votaran a conciencia, no como se venía la política tradicionalmente aquí, más que todo en el municipio de Barrancas. Ya para despedirnos de ti. Bueno, chicos, los invito a votar este 5 de diciembre, a acercarse a las urnas, no más que todo, así como decía el periodista hace un ratico. No es tanto por nosotros, sino por nuestros derechos, tengamos en cuenta, y más que todo que nos inspiren y que tengamos en cuenta aquellos jóvenes que entregaron sus vidas para que esto se diera por primera vez. Tengamos en cuenta aquellas madres que están llorando hoy por sus hijos, aquellos hijos que tuvieron la valentía y fueron unos guerreros y que hoy vamos a recordar porque fue una lucha de ellos, y también es el comienzo de que nosotros los jóvenes luchemos para que se respeten nuestros derechos. Entonces los invito a votar para que esos derechos se hagan valer y para que nosotros como jóvenes comencemos a poder integrarnos a esta política y que esa política, que más que democracia, en estos años sí siempre nos han vulnerado nuestros derechos. Entonces, que más que despertemos como jóvenes y que seamos el presente del país como tal. No somos el futuro, somos el presente, pero que vamos encaminados hacia un futuro mejor, que ya basta de tantas cosas, basta de tanta politiquería como tal. Entonces, es eso, la invitación es que salgan a votar. Así no sea por nosotros, pero salgan a votar por esos derechos que en sí no nos concierne a nosotros los jóvenes y a esos niños que tenemos ahí detrás de nosotros, y que por ellos tenemos que salir a votar, y más que todo el derecho a la participación y a la democracia. Bueno, muchas gracias a ustedes, tanto Giovanni y Nésida. Bueno, nos estamos despidiendo ya a esta hora de dos jóvenes pensantes, dos jóvenes con proyección a futuro, pensando en el empoderamiento, en la intelectualidad indígena guayú y sobre todo pensando en La Guajira. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Enérgico, Carlos Ucate y el Miura. Muy bien, buen signo ese. Bueno, y con esta energía que nos proyecta Carlos Ucate, nos vamos a la pausa comercial musical del momento, y de regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pero queremos agradecer en esta primera hora a la participación de Radio Delfín 1060 AM, a nuestro corresponsal Carlos Ucate y el Miura, y en el máster a Robinson Cárdenas. Ya regresamos. Bueno, el tema melao de caña.
tema de verdad clásico dentro de la salsa latinoamericana, interpretado en esta oportunidad por el Oscar de León. Oscar de León, el venezolano, y nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, a ritmo de salsa, a ritmo de sabor. Nancy, más informaciones. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José, Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Y Jorge Rodríguez pide a la Fuerza Vecinal y Alianza Democrática unirse al diálogo, pues el presidente de la Asamblea Nacional, oficialista electa en el año 2020, Jorge Rodríguez, pues ha considerado que luego de los resultados de estas elecciones regionales que se presentaron el domingo, pues se debe incluir un proceso de diálogo a partidos como la Fuerza Vecinal y a la Alianza Democrática, pues asegura que la Mesa de la Unidad Democrática ya no existe. Está apareciendo otra opción opositora, que es la Fuerza Vecinal, Alianza Democrática, el lápiz. Pues cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, pues necesitamos que tengan que incorporarse aquellas fuerzas políticas que recibieron ese respaldo en las elecciones. Es lo que ha venido expresando Jorge Rodríguez en rueda de prensa. Luego de este anuncio de estos resultados electorales, pues el funcionario oficialista también ha señalado que la población que votó por la oposición no lo hizo por los liderazgos de la MUC, sino que prefirieron votar por candidatos totalmente independientes. Bueno, pero ya, ¿cuál es el empeño de Jorge Rodríguez de decidir quién se sienta en la mesa por parte de la oposición? Ellos se tienen que preocupar es por su lado, pero parece que Rodríguez, en una estrategia que busca desacreditar a las mismas organizaciones que dice apoyar, está tratando de sembrar una idea y una división dentro de la oposición. Ellos siguen jugando el tema divisionista, ellos siguen buscando alentar acciones o iniciativas divisionistas del lado de la oposición, y Jorge Rodríguez, pues aplicando técnicas de Maquiavelo, pues. Las reacciones de diversos dirigentes políticos. En esta ocasión, pues lo realiza Enrique Capriles, donde ha destacado que la oposición tuvo victoria donde no había alcanzado en los últimos 21 años. La oposición ganó en municipios donde no ganaba. Esto, pues, es de lo cual se está hablando y habla Nicolás Maduro, de ningún vocero del gobierno. Este es el análisis que no van a ver en Venezolana de Televisión. Así lo ha venido expresando Capriles, desestimando las declaraciones en las que señala que la oposición fue derrotada. Bueno, pero fíjense una cosa, el tema de la unidad, ese es un tema que habrá que conversar, pero ¿sabes cómo se arma la unidad? Hablando sobre el tema de la salida de Maduro. Ahí hay unidad, ahí hay posiciones claras y firmes de todo tipo, pero todas coincidentes en el tema de que Maduro debe salir, incluso dentro del propio PSUV. Y primero de Justicia, Alan y Audiencia pide fortalecer la unidad tras esas elecciones del 21. Así se viene asegurando el día de hoy esos resultados de esas elecciones regionales y locales en las que venció el oficialismo, pues debe llevarse al bloque antichavista un proceso impostergable para fortalecer la unidad y además fortalecer sus mecanismos. Esta experiencia también reafirma el deber impostergable de fortalecer la unidad y los mecanismos. Los logros que se realizaron y se obtuvieron el 21 de noviembre deben ser analizados a luz del contexto no democrático en lo que ha llevado a cabo, pues las elecciones con un ánimo de crear una coalición democrática que sea amplia, que sea integrada por los sectores, comprobando también la cualidad opositora, es lo que han venido señalando al día de hoy. En algunas alcaldías en donde perdió el chavismo se están produciendo saqueos, prácticamente organizados por ellos mismos, con el fin de adueñarse de la propiedad pública. Cuando usted tiene un escritorio en una alcaldía, cuando usted tiene una máquina de escribir en una alcaldía, cuando tiene una computadora, un aire acondicionado, una planta eléctrica, eso pertenece exclusivamente al Estado venezolano, entendido el Estado venezolano como propiedad de todos los venezolanos. Entonces aquí se está produciendo un robo descarado frente a los ojos de las policías que no han intervenido para nada en este saqueo.
Las imágenes de lo que quedó de la alcaldía de San Francisco son impresionantes. Las paredes, Sí. prácticamente, si se hubiesen podido llevar las paredes, se llevan las paredes y el techo adicional. Pero lo que quedó de la alcaldía de San Francisco fue paredes y techo y algunas divisiones de vidrio que había y un drywall que otro. Pero eso fue lo que quedó de la alcaldía de San Francisco. Ahora yo quiero preguntarle, ¿van a intervenir las autoridades de seguridad del Estado para recuperar esos bienes públicos? Porque lo que se hizo fue un saqueo, un robo público alentado por las autoridades salientes. Entonces, en la práctica, y esto se presentó también en otros municipios de Venezuela, en donde parece que el chavismo actúa como Jalisco, ¿no? Si pierde, arrebata. Y allí están arrebatándole al pueblo venezolano estos equipos. Habrá que empezar de nuevo a comprar equipos, habrá que empezar archivos que se fueron en las computadoras que se robaron. O sea, indudablemente que es un desastre, un daño al patrimonio público y alguien tiene que intervenir y actuar. Y se llevan hasta los cauchos de las ambulancias. Eso es lo que han denunciado, que el chavismo está desmantelando el ambulatorio por el triunfo de Manuel Rosales en el estado Zulia. Ciudadanos han denunciado el día de hoy la desmantelación de este ambulatorio ubicado en el sector Las Piedras de Machique de Perijá, en el estado Zulia. Esto con una acción totalmente de retaliación por el triunfo de Rosales en esta entidad. Así lo ha venido reportando el periodista zuliano Jorman Cruz, quien compartió un video en el que una mujer reclama que el director del centro de salud decidió llevarse hasta los cauchos de la unidad ambulatoria. Un delincuente. Totalmente. Un delincuente, porque el que se roba patrimonio público es un delincuente. Podrá tener el título de médico, pero no la autorización para poder llevarse como si eso fuera patrimonio de ellos, los cauchos de las ambulancias. Ahora estas ambulancias, si se presenta una emergencia hoy, él no es corresponsable en lo que le pueda ocurrir a este paciente, que no puede ser trasladado porque simple y llanamente le robaron los cauchos a la unidad, a la ambulancia. O sea, ese es el tipo de situaciones que hay. Mire, Venezuela, y eso me permite rápidamente hablar de un tema. Venezuela no va a tener solución política y social si la propia sociedad no sanciona estas cosas. Porque no es tampoco la labor exclusiva de los policías. Los cuerpos policiales tienen que intervenir, que no lo han hecho. No, y no lo van a hacer ahorita todavía. Sí, pero tienen que intervenir. Pero el ciudadano común y corriente es el principal garante de sus propios derechos y de sus propios bienes. Claro, porque si usted ve que al lado de su casa meten una computadora robada que usted sabe que es de la alcaldía, usted es el primero que tiene que denunciarlo. Porque si no se vuelve corrupto igual. Claro, disfruta de un bien público esta persona que roba. Y quién sabe, usted sabe lo que es recuperar la data de una organización completa que estaba en un disco duro de una computadora que se robaron. O sea, la data de proyectos, la data de trabajo que se ha podido adelantar, la data social, habrá que empezar de cero otra vez. Y uno dice, no solamente son los ojos de la policía los que deben estar allí, de las autoridades policiales y militares que deberían haber actuado ya, es también el ojo ciudadano. Es usted como ciudadano, que debe proteger, que debe ayudar a cuidar el bien ajeno. Mientras no cambie esa actitud de benevolencia frente al corrupto en Venezuela, la situación de Venezuela no va a mejorar, porque usted podrá tener a las cabezas pensantes más inteligentes de toda Venezuela, usted podrá tener a las personas más honestas y transparentes al frente de los cargos, pero si usted como ciudadano admite vivir con la corrupción, usted definitivamente no está ayudando al cambio que necesita Venezuela. Se vuelve un corrupto más. Sí, porque sencillamente se vuelve un corrupto más porque están parando lo que está sucediendo. O sea, la indiferencia frente a la corrupción es el principal tema de crisis en Latinoamérica, porque el que ve, observa y admite que se realiza un acto de corrupción al frente de su cara, al frente de su casa, al frente de su ciudad o al país, está simple y llanamente contribuyendo a que el país se termine de deteriorar, de destruir, porque más que el tema económico, social, político que ya hemos caracterizado en este programa cada vez que podemos,
está el tema de la ética y la moral. Y es el sentido de pertenencia de todos los bienes y de todo lo que está a su alrededor. Es ese sentido de pertenencia. Si no le duele, ¿qué dolientes va a tener una alcaldía? ¿Qué dolientes va a tener un centro médico si usted que lo va a utilizar no está pendiente de todo lo que está sucediendo? Fíjense que lo que está pasando, lo que pasó anoche en la madrugada, apenas se supieron los resultados electorales, trasladaron una grúa hasta la gobernación del Zulia y retiraron una planta eléctrica que había allí. Yo pregunto, ¿con autorización de quién se saca una planta eléctrica de la gobernación del Zulia, bien y patrimonio de los zulianos, de la residencia de gobernadores? ¿Qué funcionario ordenó esto? Porque es un corresponsable corrupto, él es el responsable de lo que se está llevando. Y eso es un bien patrimonio de los zulianos. Ahora, son los zulianos también los que deben defender su patrimonio. Acusar, sancionar una planta eléctrica no se puede ocultar. Una planta eléctrica de las dimensiones que estaban sacando ayer. Entonces, ese es el país que necesitamos. Un país en donde los venezolanos no se acostumbren a convivir con la corrupción. Porque mientras se acostumbran a convivir con la corrupción, el chavismo persiste como práctica política. Porque el chavismo demostró ser un sistema en donde la corrupción es la esencia para ellos. Y simple y llanamente, el que se toca por esa visión de la política se transforma también en corrupto. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Cada vez que te vas, el tema de Ricardo Montaner, con ese tema iniciamos nuestro último segmento aquí en Venezuela Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Y en otro orden noticioso, y para cambiarle un poco la tónica a todo este nivel de política, pues hablemos un poco de emprendimiento y de esos venezolanos que han salido del país a buscar nuevas alternativas. Y una venezolana hace tortas jocosas en Uruguay con un lema: tú sientes, nosotros horneamos. Pues Leonela Mogollón es una venezolana de 23 años quien decidió emprender en Uruguay con una actividad que había aprendido en su país natal, la pastelería. Sin embargo, pues quiso darle un toque diferente, dando un resultado de tortas con frases jocosas que a cualquiera pues le llaman la atención. Esta niña aprendió a sus 17 años a emprender y además aprendió la pastelería, y donde empieza con galletas, con hotcakes, con tortas, y eso realizaba las ventas en su residencia, en la parte donde vivía, en la urbanización. Al mismo tiempo también continuaba con una cuenta de emprendimiento de productos dentales. Ambos emprendimientos en esa época fracasaron. Después de muchos meses en ese país, pues le tocaba pagar arriendo y solventar sus necesidades. Estaba ya en Montevideo, Uruguay. La joven decidió emprender nuevamente en enero del año 2019 ante la desesperación de generar ingresos, de costear ese alquiler, de esos gastos básicos, pues decide crear este nuevo producto, y donde empieza esa pastelería con mensajes muy jocosos y se empieza a buscar inspiración en internet, creando estas tortas con frases como: me encanta la curva de tu nariz, ámate siempre, te queda precioso. Son de los mensajes que llevan las tortas, y así, más que venezolanos comprarle este producto, se lo compran los uruguayos. Está muy emocionada por todo lo que está haciendo. Fíjate, combinó el humor con su pasión pastelera y su negocio de emprendimiento. Muy bien, felicitaciones por ella. Pero te comento hoy, Nancy, amigos, que se cumplen hoy 17 años de prisión de los hermanos Guevara, Rolando, Otoniel y Juan Guevara, exmilitares venezolanos quienes fueron detenidos y sentenciados injustamente al vinculársele al caso de Danilo Anderson. ¿Recuerdan ustedes el fiscal de investigación de Venezuela que fue asesinado, Danilo Anderson, y que de alguna u otra manera, pues ellos fueron involucrados en este caso y han pasado 17 años de su vida detenidos? Pero fíjate una cosa, el 23 de noviembre del 2004, los hermanos Guevara fueron secuestrados, torturados y detenidos y acusados del asesinato de Anderson. Fueron sentenciados a 27 años y 9 meses de prisión por el homicidio de este fiscal.
Entre el 2008 y el 2010, Giovanni Vázquez y Alexis Peguela, que fueron testigos en el juicio contra los Guevara, afirmaron haber prestado una declaración falsa a cambio de dinero. Hernando Contreras, fiscal del juicio de los Guevara, aseguró que el resultado del juicio fue producto de un montaje. Fíjense ustedes cómo se va desmantelando y conociendo las cosas. Pero con toda esta información no se ha reabierto el caso, no se les ha permitido a los Guevara ni siquiera ninguno de los beneficios procesales que tienen derecho, ¿no? Que tienen derecho como juzgados. Desde el 4 de noviembre del 2011 los Guevara pueden optar al destacamento de trabajo. Su solicitud ha sido rechazada. El 27 de febrero del 2014 pudieron optar al régimen abierto y su solicitud fue rechazada. Desde el 2011 han solicitado medidas humanitarias por sus condiciones de salud. Las solicitudes han sido rechazadas y podrán optar a libertad condicional en el mayo 27 del 2023, pero están cumpliendo 17 años de injusta prisión. ¿Quién les reconoce a ellos estos 17 años? Los 3 hermanos, fíjate que es increíble, los 3 hermanos prisioneros acusados de un mismo caso, habiendo sido torturados y habiéndose demostrado que su caso fue totalmente manipulado. No se ha podido reabrir el caso, no se ha podido darle una alternativa a los hermanos, a estos hermanos, pero bueno, allí está, esta es la justicia en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Y esto es Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso electoral celebrado el pasado 21 de noviembre. José Manuel Olivares agradeció el apoyo de los habitantes de Vargas a su campaña electoral, a pesar de haber perdido en las elecciones del 21 de noviembre pasado y no haber alcanzado su meta, lo que era la gobernación del estado Vargas. Mi gente, muchas gracias. Gracias por lo que construimos. Gracias por su fuerza, por su esperanza. Todo este equipo que está aquí, nuestros equipos en las parroquias, en las zonas, ustedes, quienes nos abrieron las puertas, quienes nos dieron una bendición. Construimos algo poderoso, que es algo de verdad. Es algo que hicimos en tan solo 4 meses, sin recursos, con sus ganas, con su fuerza, con la sinceridad, ayudando como tenemos 11 años con la Fundación, de manera sincera, construyendo solución a esos problemas. En tan solo 4 meses construimos un movimiento regional, que es verdad, que está ahí, que tenemos que cuidar y empujar. En tan solo 4 meses logramos hacer que la mitad de nuestro estado saliera a votar. Lamentablemente no logramos que el resto o que la otra mitad de nuestro estado participara en el evento electoral. También siempre está la incertidumbre de cuántos somos, los votos que están, que no están. Otra realidad que sucedió en el proceso del día de ayer es que hubo unos que se prestaron al juego de Maduro, que lanzaron candidaturas inexistentes, unas tarjetas secuestradas por Maduro para engañar, para estafar, como la tarjeta del MIN, Unidad, como la tarjeta de Acción Democrática, Voluntad Popular, del LAPI, que nos quitaron los votos suficientes para que ya estuviésemos arrancando un camino de futuro, de esperanza, de conciliación y fuerza. Mi gente, construimos algo de verdad, algo de sentimientos, algo que está con sus problemas y algo que está buscando solución a sus problemas. Aquí estamos, donde nació todo esto con una empanada. Aquí estamos en la misma plaza donde le decimos a ustedes, con responsabilidad y humildad, aquí estamos y seguimos para esa, mi gente. Ramón Bravo, dirigente de 20 Venezuela, realiza también su análisis electoral de lo ocurrido en el estado Carabobo este 21 de noviembre. El domingo 21, Carabobo se manifestó ante una dirigencia política que dio una lectura incorrecta al drama que viven los venezolanos. Pero yo no estoy aquí para juzgarlo. Ya el 64% de los carabobeños lo hizo al darles la espalda en las urnas electorales. Llegó el momento de que nuevos liderazgos asuman la conducción de los partidos políticos y nos aglutinemos alrededor de una verdadera unidad con un solo fin, la salida de Nicolás Maduro del poder. El candidato a la gobernación del estado Apure por la unidad, Luis Lipa, reclama para sí el triunfo electoral. Ya en estos momentos las actas que nosotros tenemos, conservamos, la información que hemos podido manejar, ya nosotros somos posesionadores de 4 alcaldías, de 7 alcaldías.
4 alcaldías. Entonces, tenemos la alcaldía de San Fernando, tenemos la alcaldía de Rómulo Gallego, tenemos la alcaldía de Muñoz y tenemos la alcaldía de Pedro Camejo. Entonces, en esos centros de votación de cada uno de estos municipios, la ventaja que adquiere la candidatura a la gobernación de mi nombre es bastante amplia. Entonces ahora yo no entiendo, ganamos 4 alcaldías y perdemos la gobernación. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo le dije a este pueblo de una forma seria, responsable, le pedí encarecidamente a los testigos que por favor cuidaran los votos. Ahora sí, yo le pedí a ellos que cuidaran los votos, ahora los que tengo yo que cobrar, que me paguen y defender el sentimiento de una intención de un pueblo que quiere salir de la posición que tiene en estos momentos. Entonces, nosotros vamos a defender el voto, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y vamos a demostrar con las actas que nos están llegando, porque ya salieron actas del Nula, ya salieron actas del Amparo, ya está saliendo las actas de Rómulo Gallego, las actas de Muñoz. Vamos a demostrar dónde tenemos los votos y le demostraremos quién es el que en algún momento esté haciendo algo incorrecto. Pero eso no se puede seguir haciendo porque se sigue abusando. Ahora, digamos, ¿cuál es el siguiente paso legal? ¿Cuál es el siguiente paso legal? Bueno, no, primero y principal, esperar el pronunciamiento del CNE en el momento que lo nombre, porque cuando lo nombre es cuando vamos a impugnar, pero mientras nosotros estamos en eso, ya nos estamos preparando para lo otro. Ahora, nosotros sencillamente lo que queremos es transparencia, nosotros lo que queremos es que se respete un sentimiento. Aquí eso no lo entiende nadie. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión del proceso celebrado el pasado 21 de noviembre. Bueno, y seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vamos a escuchar ahora el reporte de Oliver Lullano, guariqueño de Zaraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y apenas han pasado 2 días del proceso electoral venezolano, donde, bueno, grandes sorpresas, y ahora comienza un proceso de análisis de lo que pasó durante esa jornada de elecciones. Quiero comentarles a ustedes un trabajo un análisis hecho por José Gregorio Yepes para contrapunto.com, donde él se pregunta quiénes perdieron el 21 de noviembre. Los resultados de los comicios arrojan diversas lecturas, en donde luego de cantar victoria se requiere mirar a fondo cada una de las variables. El oficialismo baja considerablemente su votación, la oposición la aumenta, pero el impacto no es el esperado. El Consejo Nacional Electoral habló y mostró los resultados. El mapa se pintó de rojo y eso no fue una sorpresa. Frente a la fragmentación de los esfuerzos opositores, ese era un resultado esperado. Las sorpresas fueron otras y la más destacada fue Cojedes, es ahora opositor, con el conocido y curtido dirigente político Alberto Galíndez. En la acera del oficialismo, la preocupación se orienta a revisar la caída de su votación nominal y como porcentaje del padrón electoral. En el lado opositor, el crecimiento no es el esperado y la distribución de su volumen complica los escenarios de negociación entre los adversarios del PSUV y sus aliados. ¿Qué perdió el oficialismo? El voto oficialista viene presentando una caída sostenida desde el 2013, la que no ha podido ser revertida en los últimos procesos electorales. Los resultados favorables a los candidatos de la alianza gubernamental han estado vinculados al incremento de los porcentajes de abstención. Esto ha minimizado los efectos de la merma en el volumen del sufragio que obtiene la tarjeta del PSUV y sus aliados. Los números gruesos presentados por Pedro Calzadilla, presidente del CNE,
indican que, tomando en cuenta los números del primer boletín de resultados de las elecciones a gobernadores, los votos del polo patriótico se ubicaron alrededor de los 3.8 millones y la participación fue del 40%. Esta cifra equivale al 18% del padrón electoral aprobado para los comicios. Esto implica que con mayor participación que en diciembre del 2020, el PSV y sus aliados obtuvieron una menor votación nominal y pierden alrededor de 500.000 de sufragios. En el 2020 logró aglutinar alrededor de 4,2 millones, 19% del padrón electoral. Sin embargo, las elecciones de diciembre fueron parlamentarias y podría decirse que no se comparan peras con manzanas. Si comparamos la participación del domingo pasado con las elecciones de gobernadores del 2017, vemos que la asistencia se redujo a cerca de 20 puntos porcentuales. En ese año los votos del polo patriótico sumaron 5.8 millones, es decir, que en elecciones de la misma naturaleza el oficialismo ha perdido cerca de 2 millones de votos. Además, el peso de su votación sobre el padrón electoral se ha reducido en un 32% en el 2017 a 18% en el 2021. El oficialismo viene perdiendo espacio sobre el universo de venezolanos autorizados a votar, pero además ha bajado la cifra nominal de sufragios obtenidos, pero sigue ganando. Es una nueva demostración que las ecuaciones políticas en Venezuela son muy particulares. Por otra parte, es importante analizar qué perdió la oposición. Lo primero que se puede decir es que las fuerzas opositoras han perdido la oportunidad de capitalizar la merma de la votación del oficialismo. La fuerza de su voto se dispersa entre los llamados a la abstención y la presentación fragmentada de candidaturas frente al polo patriótico. También hay que decir que la votación opositora perdió alrededor de 500.000 al compararse con las regionales del 2017. Este domingo se registran 4,4 millones de votos al sumar todos los sufragios distintos a los obtenidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Pareciera lógica esta merma porque la participación se redujo en un tercio. Sin embargo, aún así supera el PSV a sus aliados y concentra el 51,7% de la población, de la votación total de la cita del 21 de noviembre. La Mesa de la Unidad Democrática aparece con 1.8 millones de votos. Según cifras extraoficiales, se suman más sufragios que los de la Alianza Democrática, que mantuvo su votación del 2020 alrededor de 1.2 millones de votos. Evidentemente, la entrada de la MUC a los juegos electorales en el 2021 influyó en el incremento de 10 puntos porcentuales en la participación, que pasó del 30% al 40%. Mirando estas cifras, se observa que la Mesa de la Unidad Democrática por sí sola no tiene el peso electoral para vencer al oficialismo. No hay que estudiar negociación en Harvard para llegar a la conclusión de que la articulación entre todos los factores que electoralmente se oponen al gobierno es necesaria para capitalizar el rechazo de su gestión. Henry Falcón perdió en Lara, le faltaron los 7 puntos que obtuvo Luis Florido de la MUC para completar la posibilidad de superar a Adolfo Pereira del PSUV. Lady Gómez perdió por 3.000 votos en Táchira, Superlano forcejea en Barinas a la hora en que se redacta esta nota por menos de 2.000 votos y no cuenta con los votos de la Alianza Democrática. Los contendores electorales de Maduro terminan anulándose unos a otros, que es la apuesta del gobierno. La oposición perdió la oportunidad de imponer su peso sobre el mapa político de Venezuela, aún siendo una mayoría electoral que agrupa alrededor de 52% de los votos del 21 de noviembre. La sorpresa y las preguntas. Por otro lado, el factor participación es determinante en la posibilidad de concretar una victoria sobre el oficialismo. Así lo demostró Cojedes, un estado tradicionalmente controlado por el chavismo. En ninguna proyección
aparecía como una posible victoria opositora y con 54% de participación le cambió el color a la gobernación. Ahora la oposición marcha hacia un debate áspero por dominar la franquicia opositora, en donde se espera una realineación de las fuerzas. Las primarias opositoras se produjeron y no se han medido. Estos resultados, amigos, comprometen pues ahora la unidad del factor de oposición si realmente se desea salir del gobierno de Nicolás Maduro. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano nos despedimos por el día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web y en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM Estéreo. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.